Perdón, no estaba grabando. Entonces, para resolver el problema, lo único que tengo que tener es en cuenta es la sumatoria de fuerzas. Entonces, ¿qué fuerzas están en X? Y dibujo mi diagrama de fuerzas aquí. Menos la fuerza de fricción, no hay más, debe ser igual a menos la fuerza radial, es decir, masa por aceleración radial, ¿cierto? ¿Y eso qué me da? Eso lo que me da es lo siguiente. Me dice entonces, si eso es cierto, eliminando los signos, me queda que la fuerza de fricción es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre el radio, que es lo que tengo aquí. ¿Cierto? Pero la fuerza de fricción yo la puedo expresar como nu por la normal. Entonces necesitaría conocer cuánto vale la normal. Y para eso es que hago la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y me dice que es igual a la normal menos el peso igual a 0. Por tanto, de aquí, como decía Minayo, la normal es igual a la masa por la gravedad. Si eso lo reemplazo acá y despejo la velocidad, me quedaría que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de nu por n por s sobre la masa. Pero la normal es mg. Y aquí me resulta algo bien interesante. Miren. ¿Qué es lo interesante acá? Lo interesante es que esa velocidad que yo encuentro aquí no depende de la masa. ¿Cómo así no depende de la masa? O sea, me da lo mismo si hago el análisis con este carro, que si lo hago con una bicicleta, que si lo hago con una tractomula, no importa, porque no depende de la masa. ¿De qué depende esa velocidad con que usted va a hacer como ingeniero que pase este carro? Solo depende de estas tres cosas. Depende del coeficiente de fricción, obvio, depende de la gravedad y depende, este sí es importante, del radio de curvatura, ¿cierto? De eso depende esas tres. Por eso es que aquí obligatoriamente le dan el radio de la curva que vale 35 metros. Entonces, ustedes cuando trabajan en una materia de ingeniería civil que se llama diseño geométrico de vías, a ustedes lo que les va a importar en esa materia es calcular los radios de curvatura, es decir, qué radio le va a colocar a las curvas que usted va a diseñar. ¿Por qué? Porque aquí ya se entiende que entre más radio haya, pues yo puedo adquirir una mayor velocidad, ¿cierto? Pero entre entre menos radio haya, o sea, entre que la curva sea más cerrada, entonces yo ya no puedo decir que la velocidad va a ser alta. Entonces, para que usted le quede una curva, digamos, con un diseño bueno, lo que usted tiene que calcular bien es este radio. Eso es bien importante para ustedes como ingenieros civiles, ¿no? A eso se le llama radio de curvatura. Bien, pero también depende de este coeficiente de fricción, miren. Depende de cuánto valga el coeficiente de fricción cinética, estática en este caso, ¿cierto? Es decir, que no me da lo mismo a mí que la curva que usted esté diseñando la diseñe para pavimento seco que para pavimento mojado, por ejemplo. No es lo mismo. Entonces, porque en el pavimento mojado el coeficiente de fricción baja, es más pequeñito, es más resbaloso, dicho de otra forma. Entonces, no me da lo mismo si este coeficiente de fricción ya deja de ser estático y se convierte en otro tipo de coeficiente de fricción. De hecho, para eso entonces les hago la siguiente pregunta, ¿cierto? Dice, suponga ahora que el automóvil viaja en una curva un día húmedo, es decir, que esté lloviendo, y comienza a derrapar. Derrapar significa resbalarse o deslizarse. En la curva, cuando su velocidad aún es solo 8 metros sobre segundo. Es decir, cuando la velocidad es menor que la que encontraron, que era de 13.4 metros sobre segundo. Entonces,
Si usted ya va a una velocidad de 8 metros sobre segundo, en esta curva le dice que el carro ya empieza a resbalarse, ¿cierto? Y entonces le pregunta, ¿qué se puede decir acerca del coeficiente de fricción en este caso? Entonces, para poder analizar qué se puede decir, pues entonces en ese orden de ideas, yo de esta ecuación ya no despejo la velocidad porque la velocidad la conozco, sino despejo el coeficiente de fricción estático. ¿Y cómo lo despejo? Pues elevo al cuadrado aquí para eliminar la raíz y me quedaría que el coeficiente de fricción estático es igual a la velocidad al cuadrado sobre la gravedad por el radio. Es decir, me quedaría esta ecuacióncita de aquí. Velocidad al cuadrado por la gravedad por el radio. Y miren que si solo reemplazo valores, es decir, digo, ahora para mí la velocidad al cuadrado, ¿cuánto vale? 8 al cuadrado. ¿Cuánto vale la gravedad? Los mismos 9. ¿Y cuánto vale el radio? 35 Profe, metros. profe, ¿puede repetir esa partecita de dónde es que despeja? ¿No? A ver, la despejo entonces, paso a paso. Si tú tienes esta ecuación de aquí, Ajá, ¿cierto? ¿Cómo haces para quitar esta raíz? Elevas al elevando cuadrado. algo. ¿Sí, no? Si elevas al cuadrado ambos lados, entonces tú dices la velocidad al cuadrado me queda igual a mu por la gravedad por el radio. Entonces de aquí tú dices, o sea que mu, ¿a qué será igual? Mu será igual, esto que está haciendo, multiplicando pasaría al otro lado a dividir, entonces sería igual a la velocidad al cuadrado sobre qué, Luisa, sobre la gravedad Sobre que, por el radio. por el, ¿Sí es claro o no? sí, Por profe. el radio. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Lo que te quiero decir es que si ya cambia la velocidad, incluso una velocidad menor, ¿no? Porque te dicen, si la velocidad ahora vale 8 metros sobre segundo al cuadrado, pero tú te das cuenta que ya empieza a deslizarse el carro, entonces, ¿qué pasará con el coeficiente de fricción? Luisa, ¿sube o baja? ¿Qué significaría eso? Si disminuye Si la disminuye la velocidad, velocidad, porque disminuye. pero lo que te, exactamente, lo que te dicen es que se vuelve húmedo. Entonces, al decir se vuelve húmedo, se vuelve resbaloso. Al decir se vuelve resbaloso, quiere decir que ya no hay tanta fricción. Al decir que ya no hay tanta fricción, lo que quiere decir es que el coeficiente disminuye. Y este problema me sirve precisamente para comprobar que el coeficiente disminuye. ¿Cómo lo compruebo? Pues reemplazando los valores en esa ecuación. Y al reemplazar los valores en esa ecuación, aquí está la ecuación, me doy cuenta que ahora el coeficiente de fricción, ¿cuánto vale? 0.187. Que si lo comparo con el coeficiente 0.523, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se humedece el pavimento, el coeficiente de fricción disminuye. Pues aquí yo me puedo dar cuenta de eso. ¿Sí es claro o no, Luisa? Sí, Luisa, profe. bien. Sí, profe. ¿Me escucha? Sí. Cuando ustedes Ah, vayan a diseñar una vía, de aquí a unos poquitos años, cuando ustedes estén diseñando una vía, pues van a tener que tener en cuenta este tipo de cosas. Es decir, a esto que yo les estoy llamando, en la norma de ingeniería se le llama la velocidad de marcha. Es decir, que usted va a tener que saber con qué velocidad deben transitar los vehículos por la vía que usted está diseñando. ¿Sí? ¿Y cómo usted puede garantizar eso? Lo puede garantizar en relación a que la velocidad máxima no depende de la masa. Porque si no sería muy difícil que usted diseñe una vía para bicicletas,
o diseño una Para vía carros, para para carros, tractomulas. claro, es muy difícil. Usted diseña la vía y a usted no le importa que va a transitar allá. Y eso se puede hacer gracias a que esta ecuacióncita no depende de la masa. O sea, no, a usted no le importa qué va a transitar ni quién va a transitar. A usted lo que le importa son sus parámetros, los que usted como ingeniero puede manejar. ¿Cuáles son esos parámetros? El radio de curvatura que usted le está dando y los coeficientes de fricción. Esos son sus parámetros. ¿Sí es claro? Sí, ¿no? Sí, profe. Bien. Ahora, otro aspecto interesante en el diseño geométrico de vías no solo es el radio de curvatura, que sí es uno de los más importantes, es cierto. Pero otro aspecto interesante que usted puede manejar es un concepto que se llama peralte, el peraltaje de la vía. Y el peralte se lo entiende, mejor dicho, ¿quién sabe qué es el peralte? ¿Quién sabe qué El es el peralte? peralte es, existen las curvas para que no se salgan los carros. Es Ajá, como pero ¿qué? un ángulo de inclinación, ¿no? Que tienen las curvas en las carreteras. Ajá, es un ángulo de inclinación que tienen las curvas en las carreteras. Perfecto. A eso se le llama peralte. Es decir, usted cuando vaya a diseñar su vía, lo que debe hacer es diseñarla de una manera que no le quede completamente plana, sino que lo que tiene que hacer es colocarle un ángulo de inclinación a la curva o sí, a la inclinación. ¿Para qué? Para que con eso usted también controle la velocidad de marcha. ¿Sí? Profe, Cuéntame, Luisa. profe, y eso del peralte también se debe tener en cuenta en las curvas verticales. Sí, claro, Sí, también. ya. Mira que el peralte no solo tiene esa función, ¿no? El peralte incluso a las carreteras planas, completamente planas, se les debe colocar peralte. ¿Por qué? Porque tiene otra función que es el de, el de evacuar el agua de la vía. Porque tú sabes que el agua es el mayor enemigo de un ingeniero civil. Porque el agua se filtra, por ejemplo, en los pavimentos y los daña. Entonces, por ejemplo, en una carretera completamente plana, hay también que trazarle un cierto grado de peralte para que el agua no se quede estancada en el centro de la vía, sino que más bien se vaya a los lados de la vía donde están las cunetas. ¿Te has dado cuenta que siempre a los lados de la vía existen las cunetas? Sí, profe. Eso. Entonces, por muy plana que sea la vía, toca dibujarle peralte. Dibujarle o diseñarle más bien peralte. ¿Listo? Bien, pero entonces es importante aprender a sacar ese peralte o a establecerlo. Y para eso quiero que me resuelvan este problemita. Miren que son problemas sencillos de física, pero que son bastante interesantes para ustedes. Entonces me voy a imaginar ahora la siguiente situación. Me voy a imaginar la misma curva, pero peraltada. Es decir, miren, ese es el problema. Un ingeniero civil quiere diseñar, mejor dicho, lean ese problema. Profe, la quitó. Profe, allá. Un ingeniero civil quiere diseñar curva de autopista.
¿Listo, chicos? No, profe, todavía. Profe, dice Guadalupe que se le ha ido el internet. Ahorita les saco una foto y se lo envío a WhatsApp. ¿Y por qué tienes acceso directo a Guadalupe tú, Nicolás? Ah, por el WhatsApp. pero, pero te explica todo, ¿no? ¿Cómo así, profe? ¿Cómo así? No entiendo. Ah, pues yo digo nomás. Ah. Está ganando puntos, pues, profe. Ah, yo digo nomás. ¿Listo, chicos? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Ya lo están resolviendo o qué? Lo que estamos analizando, profe. Ah, Profe, yo ya lo tengo. Cuéntame entonces, compártelo. Deme un segundo. Ahí está, profe. ¿Eh? A ver, entonces explícanos, Vinayo, ¿qué es lo que haces, por favor? Bueno, primero que todo, pues hay que tomar los datos, ¿no? La velocidad que teníamos anteriormente y la parte de lo que es el radio. De ahí colocamos los ejes, el eje Y y el eje X. En el eje Y, miramos que tenemos normal y lo que es el peso o masa sobre gravedad. Pero entonces hay que detallar bien la parte de los ejes, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el vehículo tiene un ángulo de inclinación, entonces ahí ya hace en el eje Y, tiene la parte de lo que es el coseno, y en el eje X tiene la parte de lo que es el seno. Y entonces Vinayo, ahí ya empiezo a despejar. Ajá. o sea, ¿por qué cambias este sistema? Es decir, ¿por qué primero colocas el peso en el tercer cuadrante y luego no dices, mejor voy a colocar el peso sobre el eje Y? Sobre el eje Y, Claro, ¿en dónde, porque ahí es, profe? aquí, mira, aquí primero estás colocando la normal sobre el eje y queda el peso en el tercer cuadrante. Luego dices, como que dices, no, esto no me sirve, entonces más bien voy a pasar el peso, lo haces coincidir con el eje menos y la normal se queda en el segundo cuadrante. O sea, no entiendo por qué haces eso.
Ah, en la segunda gráfica, dice En usted. esta gráfica, ajá. Profe, pues ahí, o sea, no, yo no lo tomo como la normal en el segundo. Más que todo utilizo la de arriba. Esta, Sí, la primera. a ver, entonces Sino que analicemos. pues eso lo hice como o sea, como por guiarme. Ay, profe, y ya por último ya despejo el ángulo, como lo puede ver con los valores. Y listo, Ajá. eso es todo. Y ahí Sí, ya me da el ángulo. sí, está bien. Pero esta ecuación me causaba como inquietud, pero igual sí se puede hacer esto, ¿no? Esto sí ¿Sí? se puede hacer, claro. O sea, tú puedes hacer coincidir los ejes como tú quieras, porque a eso se le llama sistema de referencia, pero no entendiera para qué lo habías Y, hecho. Pero ya revisando las ecuaciones, ajá, entonces pero analicemos sí. cuáles son las ecuaciones que están. Entonces estaría la normal menos el peso, dices tú. Ujú. Acá pues no lo completo, yo no sé qué es lo que haces aquí. Entonces acá dices la normal por el seno de teta es igual a masa por aceleración centrípeta. Negativa parece que fuera esto, no sé. ¿Cierto? Y entonces Sí, es dice, negativa. ah, pero entonces no estás cogiendo esta. Tú estás cogiendo es esta, porque estás descomponiendo la normal aquí. Sí. Ahí saco la normal para despejarla. Ya entiendo. Si estás descomponiendo es la normal tú aquí. Bueno, pero igual, eso da Ujú. lo mismo, ¿no? Como sea que lo trabajen. ¿Listo? Deja de compartir la pantalla, por favor. Gracias. ¿Alguien más Bueno. lo hizo? Entonces lo comparto como, pues, como normalmente se lo haría, ¿no? Entonces aquí está, digamos, el problema. Y esto es lo que hizo Minayo, pues en realidad. Lo que hace Minayo es descomponer la normal, ¿cierto? Hace coincidir el peso, lo hace, lo hace coincidir con el eje y descompones la normal, ¿cierto? Entonces existe una normal en X y una normal en Y. Pero también se podría hacerlo de la otra forma, ¿no? Y Como, una normal en Y. ¿cierto? Entonces podría hacer coincidir la normal y descomponer el peso. Es la misma cosa, no importa. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X, ¿cierto? La sumatoria de fuerzas en X, en este caso, sería la componente del peso en X. Y como este es el lado opuesto, será normal por el seno de teta igual a la fuerza radial. Masa por velocidad al cuadrado sobre el radio.
Y la sumatoria de fuerzas en Y me quedaría normal por coseno de teta, porque este es el lado adyacente, menos el peso, y eso igual a 0, porque eso en Y no se mueve. ¿Cierto? Entonces de aquí yo podría concluir que la normal por el coseno de teta es igual al peso. Eso es una de las conclusiones. O podría decir también que la normal, de aquí podría decir, si quiero, que la normal, ¿a qué es igual? En este caso sería igual a mg sobre ¿qué? Coseno de teta. mg sobre coseno de teta. ¿Cierto? Podría concluir de esa ecuación. Bien. Ahora, si eso es cierto, entonces yo podría decir, ¿qué es lo que necesito yo? El ángulo. El ángulo para mí, yo lo podría despejar de aquí, pero reemplazando esta normal. Reemplazando esta normal. Entonces, como la normal es mg seno de teta, coseno de teta la reemplazo aquí y me quedaría, ¿qué? Me quedaría mg por sobre coseno de teta por seno de teta. mg sobre coseno de teta Sobre cos. por seno de teta. ¿Cierto? Seno de teta por coseno de teta sobre coseno de teta me da tangente de teta. M con esta M de acá se me cancela, ¿cierto? Y la G que me queda la paso a dividir acá. Entonces me queda que la tangente de teta es igual a velocidad al cuadrado sobre RG. Como a mí me estaban preguntando es cuál es el ángulo de peralte, entonces el ángulo de peralte es teta. Teta es tangente a la menos 1 de la velocidad al cuadrado. Y la velocidad, profe, ya la habíamos calculado en el ejemplo anterior, que me daba 13.4 metros sobre segundo. ¿Cuánto vale el radio? Según el problema anterior, pues el radio valía 35 metros, o aquí también se lo vuelvo a repetir. ¿Y cuánto vale la gravedad? 9.8. ¿Eso qué significa? Que el ángulo de peralte vale 27.6 grados. O sea, usted aparte de graficar la curva, perdón, trazar la curva en el diseño geométrico de vías, no solo tiene que tener en cuenta la velocidad con que va a marchar, ni va a tener solo que tener en cuenta el radio de curvatura, sino también va a tener que tener en cuenta el ángulo de peralte. ¿Sí es claro o no? ¿Sí es claro para todos? Chicos, Sí, profe. ¿el resto sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Acá me están haciendo una pregunta. Listo. Sí, sí, profe. Listo. Listo, chicos. Muy bien. Yo creo que es suficiente. Entonces ya por hoy ya váyanse a descansar. Ay, No ay. se olviden que dentro de 8 días pues no hay clase. Estamos en Semana Santa. Y ya nos vemos la próxima semana. Bueno, Profe, venga, una Listo, preguntita profe. antes de nada. cuéntame. A partir del lunes ya no hay clases, A partir del lunes ya no hay clase. Ujú. toda la semana. Toda la semana. Profe, ¿y Bueno, qué le ya, digo? gracias, Entonces profe. iniciamos con la evaluación, ¿no? Después del el martes que llegamos al laboratorio, no vamos al laboratorio, sino que llegamos a la evaluación. Ajá. Ok. Profe, pero ¿la evaluación va a ser en un solo horario o la va a ser en dos, los de la No, mañana y los de la tarde? los de la mañana en su horario de la mañana y los de la tarde en el horario de la tarde. Ya, bueno, gracias, profe. Profe, ¿y qué otra cosita? Y la vamos a hacer virtual, ¿no? ¿Vamos a Dios seguir quiera Zoom que dentro de, o Dios quiera que ya nos miremos ese día.
Ah, pues ojalá. ¿Listo? Pero, Ajá, si no, pues si pero la hace siendo virtual, realistas, darános unas explicaciones. pero Unas siendo realistas explicaciones, va a pues, ser cómo virtual. manejamos. ¿Ah? Listo, profe. Yo es ¿Listo? Sí. por esas explicaciones para manejar bien esa vaina de lo virtual. Por si de Bueno, pronto, pues, se la hace por esa Profe, parte. cuéntame. mandarán los ejercicios así que sean como complicados, tipo parcial a Classroom para desarrollarlo Les en había Semana Santa. prometido subirles un par de parciales para que lo resuelvan, ¿no? Yo se los subo, bueno. Sí. Profe, ¿Listo? una preguntita. Profe, hasta, Cuéntame. El laboratorio que quedaba, el del movimiento acelerado, ¿sí queda para el jueves entonces? ¿Me tocaba ¿Para cuál? entregarlo? No, para la próxima semana. Todo Por se eso, puede. para la otra próxima, para Semana Santa quedó. Sí, entonces sí, Claro. para eso. De hecho, No. profe. Ah, yo les había puesto esa fecha en Classroom, sí. Sí, yo creo que estaba para el jueves ya. Ah, entonces yo la cambio, bueno. Listo, profe. ¿Listo? Ya, ¿Listo? profe, gracias. Eso es todo. yo le iba a Bueno, decir otra muchísimas cosa. gracias a todos. Se cuidan. Feliz Semana Santa. Descansarán. No, Lo profe. mismo, profe. Listo, profe. Pensará bastante. Gracias, profe, lo mismo. Chao. Y, Chao. y